Cuando su voz resonó en el abismo, el eco hizo temblar los muros del infierno naciente. Lucifer, hermano de antaño, ¿me oyes? Del fondo respondió un murmullo, débil y arrastrado, más antiguo que la propia condena. ¿Quién osa recordarme ese nombre? Sariel lo encontró arrodillado sobre un trono de ruinas, rodeado de llamas que no consumían, sino que alimentaban su furia. Sus alas eran brasas, su rostro el reflejo de un sol extinguido. Aún así, en sus ojos quedaba un fragmento de luz. «Vengo a llevarte de vuelta», dijo Sariel. Lucifer rió, una risa quebrada, triste y poderosa. «No hay vuelta para los que eligieron ser dioses». El guardián respondió con firmeza. «Entonces permíteme ser testigo de lo que serás». Y así comenzó el descenso de Sariel, el ángel que desobedeció por compasión. Su destino quedaría sellado junto al del primer rebelde, y su historia sería prohibida en todos los cielos. El abismo era un océano sin nombre, donde el tiempo se disolvía y la materia se retorcía en formas imposibles. Sariel caminó entre ecos de voces perdidas, los rezos de los caídos, las promesas quebradas de los que habían seguido al portador de luz. No era un lugar físico, sino un pensamiento infinito, tejido por la voluntad de aquellos que habían rechazado el mandato eterno. En medio de ese caos, Lucifer se levantó. Ya no era el príncipe que había deslumbrado a los cielos. Ahora su resplandor se había convertido en un manto oscuro, una corona forjada con las brasas de su caída. Su presencia hacía temblar la realidad misma. Cuando habló, cada palabra sonó como un trueno en el corazón del exilio. ¿Por qué has venido, Sariel? ¿Acaso no temes el decreto del Altísimo? Mi condena es eterna, y mi nombre ya no pertenece a la luz. El guardián lo miró con serenidad. No temo el juicio. Fui hecho para servir a la justicia, no a la venganza. Y si aún hay una chispa de lo que fuiste, entonces no estoy fuera de mi propósito. Lucifer se volvió hacia él, con una mirada que atravesaba la esencia misma de su ser. La justicia es un espejo roto, hermano. ¿Acaso no ves? Aquí abajo la verdad tiene otro rostro. No hay pecado sin razón ni virtud sin precio. ¿Por qué defender un orden que no conoce el perdón? Sariel guardó silencio. En su interior una duda creció como una sombra. Había sentido el calor de la rebelión, aunque no la compartiera. Comprendía el deseo de libertad, pero no su costo. Sin embargo, algo en la voz del caído aún guardaba nobleza. Un eco de lo que alguna vez fue el más amado de todos. «Si este es tu reino», dijo Sariel finalmente, «déjame ser testigo de su nacimiento». Lucifer extendió su mano y el abismo respondió. De las sombras surgieron montañas, ríos de fuego, fortalezas hechas de desesperación y orgullo. Cada piedra estaba marcada por una historia perdida. Cada llama era un recuerdo de los que eligieron seguirlo. Y en el centro se alzó un trono de obsidiana, donde las lágrimas de los ángeles caídos se mezclaban con la ceniza del firmamento. «Así nace mi reino», proclamó Lucifer. «No habrá cadenas ni órdenes, solo voluntad. Aquí los que cayeron se levantarán con un nuevo nombre. Y tú, Sariel, serás testigo de lo que los cielos temerán pronunciar». Pero en aquel instante, algo más profundo se agitó en el corazón del guardián. Había sentido el poder del exilio y comprendió que no todos los que habían caído lo habían hecho por maldad. Algunos lo hicieron por amor, otros por duda, y otros simplemente porque no pudieron soportar el silencio. Lucifer observó su rostro y sonrió. «Ya lo ves, incluso tú sientes la grieta. No estás aquí por piedad, sino por comprensión». El silencio volvió a envolverlos, y en ese eco se selló un pacto no escrito. Sariel no salvaría a Lucifer, pero su compasión impediría que el recuerdo del portador de luz se perdiera por completo. El guardián había cruzado una línea invisible, y aunque aún conservaba sus alas, su brillo nunca volvería a ser el mismo. En los cielos su nombre fue borrado de los libros eternos. Nadie debía recordar que un ángel había sentido misericordia por el enemigo del orden divino. Pero en el fondo del abismo, entre las ruinas ardientes del recién nacido infierno, dos figuras permanecieron juntas, una caída por orgullo, la otra por compasión. El tiempo dejó de tener sentido en el abismo. Lo que en los cielos podía medirse en eras, allí era solo un parpadeo entre sombras. Sariel se había acostumbrado a la oscuridad, pero en su interior aún brillaba una chispa que no podía extinguirse. Era el recuerdo del cielo, de la armonía perdida y de la luz que aún anhelaba comprender. Lucifer, en cambio, había transformado su ruina en dominio. Su voz resonaba en todo el reino,
guiando a los caídos a erigir un nuevo orden. Cada palabra suya era mandato, cada pensamiento suyo se volvía sustancia. Los demonios que surgían de su esencia lo seguían con fervor, y las llamas que iluminaban aquel mundo eran alimentadas por el orgullo de los que lo adoraban. Zariel observaba, silencioso, cómo el portador de luz construía su trono de tinieblas. No era una obra de maldad, sino de desafío. En su reino, Lucifer no buscaba destruir la creación, sino reflejarla desde la ausencia, demostrar que la libertad podía existir incluso en la condena. ¿Aún buscas redimirme?, preguntó Lucifer una vez con una voz que parecía arrastrar el peso de 1000 soles apagados. No, respondió Zariel. Ya entendí que no se trata de salvarte, sino de comprenderte, de saber si la luz que fuiste puede seguir ardiendo incluso aquí. Lucifer lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Entonces observa bien, guardián del juicio, porque mi fuego nunca se apagará, aunque queme todo lo que toque. Pasaron eones, y el nombre de Zariel desapareció de toda memoria celestial. Los que alguna vez fueron sus hermanos no pronunciaban su nombre, y los mortales jamás oirían hablar de él. Pero en los confines del abismo, su presencia persistía. Era un testigo silencioso del equilibrio entre la rebelión y la esperanza. A veces, cuando las llamas del infierno se calmaban, Lucifer caminaba junto a él por los llanos de ceniza. Hablaban del principio, de los coros, de los días antes de la caída. En esos momentos no había enemigo ni traidor, solo dos seres antiguos que recordaban lo que era la perfección. Si alguna vez el cielo vuelve a mirar hacia aquí, dijo Zariel en una de esas noches sin estrellas, quizá vea algo que no entiende, que incluso la caída puede enseñar. Lucifer guardó silencio. Luego levantó su mirada hacia lo alto, hacia ese firmamento que ya no podía ver, y por un instante, una llama azul brilló en sus ojos. Tal vez eso fue lo que él quiso desde el principio. Entonces el guardián comprendió que su misión no había sido salvar, sino presenciar el nacimiento de un nuevo orden. No todo lo que cae está perdido, ni todo lo que brilla es eterno. En el eco del abismo, Zariel halló su verdad. La compasión también puede ser una forma de desobediencia. Cuando el último canto del infierno se apagó, las alas del guardián se deshicieron en polvo luminoso. No fue castigo ni bendición, sino transformación. Se convirtió en una presencia etérea, invisible, que aún hoy, según dicen las sombras, vaga entre los reinos como un susurro que recuerda que incluso en la oscuridad puede existir algo parecido a la luz. Y así terminó la historia del ángel que intentó salvar a Lucifer, no con victoria ni redención, sino con comprensión. Un testamento perdido que ni el cielo ni el infierno quisieron conservar, pero que aún resuena en el silencio entre ambos mundos.